compartiendo un culto con la iglesia de González. Que el Señor lo bendiga. Amén. Ya que a pesar del tiempo y de las cosas, de las situaciones, seguís estando donde el Señor quiere. Amén. Glorificando el nombre del Señor, sabiendo que somos imperfectos, que tenemos imperfecciones, que tenemos problemas, que no hemos llegado al cielo y que no existe en esta tierra la iglesia perfecta. Quien quiera tener la iglesia perfecta o vivir en la iglesia perfecta se ha equivocado. La iglesia perfecta estará en el cielo, por eso vamos en un camino de perfección y están los pastores para poder corregirnos la palabra del Señor, para poder guiarnos. Y no existe en la iglesia, hay gente que quiere un evangelio sin la Eva pecadora, sin el Acán traidor que coge lo que no debe, y sin el Judas que traiciona al mismo maestro. Pero es imposible, hermanos, en esta tierra tenemos eso, porque aunque somos salvos, pero aún estamos en este mundo de pecado, y quieras o no quieras, digamos, el polvo de este mundo se nos pega y necesitamos venir al agua bendita de su palabra cada día para limpiarnos, como dice la Escritura, que estáis limpios por la palabra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, agradezco la invitación del pastor, que Dios le bendiga mucho. Amén. Y bueno, y al igual que todos vosotros, el pastor es un hombre que respeto mucho y que le considero un hombre de Dios. Amén. Y bueno, pues cuando me extendió la invitación, pues no le dije que no, sino cuando pude y tuve ocasión, pues aquí estamos compartiendo la palabra del Señor. Y sin más, hermano, vamos a leer. Estoy un poco desentrenado porque llevo días sin ocasión de ministrar la palabra, no es por nada, sino por ocasión de ministrar la palabra. Pero bueno, si hay algún fallo, pues ustedes, por el mano del Señor, pues me perdonan y me ayudan. Vamos a leer en Mateo capítulo 27, verso 46, y vamos a leer una oración, ¿vale? Una oración, y esta oración la hace el Señor. Una oración. Y la oración que dice es esto: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, y la oración la hace en arameo: Eli, Eli, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Doy un aplauso a su palabra. Bueno, hermano, para ir un poco rápido en la Escritura, lo que el Señor dijo en la cruz, Él dijo 9 palabras, hermanos, o perdón, 7 palabras, dijo 7 palabras. Las 7 palabras de la cruz, Él dice, según la Escritura, según la Biblia, Él estuvo perdido entre el cielo y la tierra. Allí estuvo, queridos hermanos, por tus pecados, por los míos, aleluya, para salvar a la humanidad, tal como estaba escrito en la palabra. Y allí en esa suspensión, Él hizo o dijo 7 palabras. Dijo: Padre, perdónanos, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, he aquí tu mujer. Dios mío, o tu madre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas 7 palabras, hermanos, las pronunció en todo el martirio que el Señor estuvo en la cruz. Al Señor comenzaron, queridos hermanos, estuvo 6 horas, hermanos. 6 horas en la cruz. Desde la hora tercera hasta la hora novena.
6 horas. La hora tercera, según las vigilias, porque ellos llevaban las vigilias, según las vigilias romanas, la vigilia romana empezaba a partir de las 6 de la mañana, entonces era la hora tercera, era las 6, era las 7, las 8 y las 9. A las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que era la hora novena donde pronunció la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hubieron 6 horas de calvario, 6 horas en la cruz, y en 6 horas, hermanos, pronunció 7 palabras solamente, 7 frases en 6 horas, queridos hermanos. 6 horas de sufrimiento, 6 horas de tener los clavos, 6 horas de tener el dolor de una noche entera, de una noche entera anterior, de estar golpeado, queridos hermanos, en el pretorio, de estar encarcelado, de estar dolorido, y a pesar de todo, en esas 6 horas, queridos hermanos, dice solamente 7 frases. Hermanos, quiero decir algo, y nosotros, la humanidad, el hombre, cuando tenemos cualquier problema, por muy pequeña que sea, ¿cuántas frases decimos? ¿Cuántas cosas decimos? Por cualquier situación, por muy pequeñita que sea. Pero nuestro Señor, queridos hermanos, callaba más que hablaba. En esas 6 horas de dolor, 6 horas de calvario, 6 horas de sufrimiento, solamente pronunció 7 palabras, queridos hermanos. 7 frases en 6 horas, queridos hermanos. Necesitamos aprender del Señor. Por mucho que sea el dolor, que sea más lo que callemos que lo que hablamos. Porque en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta el pecado, queridos hermanos. Pero es el momento y es la hora de recibir lo que viene del Señor. Él callaba porque era la voluntad del Padre. Cuando tú crees que lo que estás viviendo es la voluntad del Padre y es lo que Dios te ha ordenado y te ha mandado, a pesar del dolor y del sufrimiento, callas, porque es lo que al Padre le agrada. Glorificado sea su nombre para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Pero vemos, queridos hermanos, que desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, en esas 3 horas, dice 3 palabras. Mientras lo están grabando, le están golpeando, le están diciendo, él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al ladrón de la cruz, que estaba ahí al lado, que jamás fue a un culto, al ladrón de la cruz, que estaba ahí al lado, que jamás fue a un culto, ofreció al Señor en el último momento, ofreció al Señor en el último momento, ofreció al Señor en el último momento. Allí estaba su discípulo amado, y estaba su madre, María, y tiene que decir: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Pero ahora, queridos hermanos, a las 12 de la mañana hay un parón. Nadie habla, nadie dice nada, y hay 3 horas de silencio. 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Pero en esas 3 horas de silencio hay tinieblas sobre la tierra. Nos ponemos en situación. 3 horas de tinieblas, 3 horas de oscuridad. El mundo se quedó a oscuras. Porque el dador de la vida estaba muriendo. La luz que alumbra se estaba apagando. Y ahora, en esas 3 horas de oscuridad que hay, los judíos entienden el mensaje. Y el mensaje es el siguiente. El mensaje es que los judíos entendían que cuando había oscuridad era un símbolo, una situación de juicio por hacer algo injusto y algo malo. Ellos asociaban la oscuridad como algo injusto y como que algo se estaba haciendo mal.
Y efectivamente que estaban haciendo mal, estaban cometiendo el crimen más atroz de toda la historia. Estaban crucificando al Señor en la cruz. Amén. Y ahora, queridos hermanos, Lucas, que no era como nosotros, que Lucas, al ser médico, tenía más conocimiento de las cosas, dice, el sol se oscureció. Gloria a Dios. El sol se oscureció. Quiere decir, ahí la palabra griega que emplea es equileiko, que quiere decir el sol fracasó. Está diciendo, el sol se apagó. El sol dejó de funcionar. El sol dejó por un momento de existir. Hay quien dice que fue un eclipse, pero no podía ser un eclipse jamás, porque para que sea un eclipse, los astros, el sol y la luna, tienen que estar en conjunción, y es cuando la luna tapa, queridos hermanos, tapa el sol y se produce el eclipse. Pero era imposible, porque era en el tiempo de la Pascua, y el tiempo de la Pascua es el prelenunio, y en el prelenunio los astros están en un sitio y el otro está en otro sitio. Por lo tanto, científicamente era imposible que fuese un eclipse. Tampoco era posible que fuese algún sol oscurecido que hubiera venido, algún viento oscurecido de tierra y que hubiese oscurecido el sol. Imposible, eran 3 horas, era imposible. Lo que ocurrió realmente, cuando coges una bombilla y enciendes la bombilla, y la bombilla parece ser que no enciende, eso fue lo que hizo el sol. El sol fracasó. El sol fracasó, no encendió, queridos hermanos, porque el dador de la vida, el creador del cielo, de la tierra, de las estrellas, de lo que se ve y de lo que no se ve, el sol, la luna, los astros, todo estaba muriendo, queridos hermanos, y por primera vez el sol dejó de existir, el sol se apagó, queridos hermanos, el sol se hundió, el sol no miró, queridos hermanos, el sol se rompió, porque estaba muriendo el Salvador de la vida en la cruz, como queriendo decir el sol, no quiero seguir dando luz, porque la verdadera luz que es Cristo, que alumbra a los hombres, está muriendo en el Calvario. ¿Para qué quiero yo dar la luz? Y por primera vez el astro sol se apagó. Pero queridos hermanos, si se apaga el sol, la humanidad entera muere, queridos hermanos, porque si el sol estuviese más lejos, nosotros moriríamos de frío, y si estuviese más cerca, moriríamos de calor, queridos hermanos. Pero ¿qué sucedió? Que por un lado, mientras el sol en la creación no quería funcionar, porque el creador de la vida, el que todo y por todo había sido hecho y creado por él, estaba muriendo en la cruz y estaba siendo el sol apagado, aunque por una mano el sol decía, no quiero seguir existiendo, no quiero seguir dando mi acometido. Por una mano, queridos hermanos, la vida estaba muriendo, pero el Padre, por otro lado, estaba manteniendo a la humanidad. Ya estaba el corazón del Padre, queridos hermanos, entregando al Hijo por la humanidad, por amor, pero al mismo tiempo sustentando el sol y la creación para que la humanidad viviera, para que en el proyecto que Dios hizo en la eternidad se cumpliera, que el Señor muriera, pero que al tercer día resucitara para la gloria de Dios Padre y salvara a toda la humanidad. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a Dios! Dice, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito de la creación. No enseñante creado, como dicen los testigos de Jehová, no, sino como primordial. Porque cuando se hablan los judíos de primogénito, está hablando de privilegio, como el principal, queridos hermanos. Bendito sea su nombre para siempre.
Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y si todo subsiste en la creación es por Él. Si respiramos es por Él. Si nos levantamos es por Él. Por eso decimos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendito sea su nombre para siempre. 3 horas de silencio. 3 horas, queridos hermanos, era símbolo de juicio. Vemos en Isaías 5 cuando habla de oscuridad y tristeza. Del juicio futuro dice: el día del Señor viene y las estrellas de los cielos no darán su luz y el sol será oscurecido y castigará al mundo por su maldad. El sol oscurecido asociaba la oscuridad con juicio. En Mateo 24, 29 asocian la oscuridad con el juicio, y en Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Habla de oscuridad, habla en juicio. Queridos hermanos, claro que había un juicio, claro que había una oscuridad, claro que había un desorden cósmico que estaban haciendo. No estaba muriendo cualquier hombre, queridos hermanos. Él no era un mártir cualquiera, como muchos nos han querido decir. No, queridos hermanos, y él no era solamente un profeta, como muchos han querido, o como decían los cristianos, queridos hermanos, que era una persona solamente, un hombre que en el bautismo vino Dios sobre él, pero que luego en la cruz lo dejó solo. De ahí el desamparo del Padre, decían los cristianos. Pero tan falso es eso, queridos hermanos, porque dice la palabra de Dios que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando habla toda la plenitud de la deidad, está diciendo que habita en él el Padre, que habita el Hijo, y que, queridos hermanos, él es Dios sobre todas las cosas, el ser divino de Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que él mismo es el Padre, que él mismo es el Espíritu Santo. Pero bueno, ¿por qué a uno le llaman Padre, a otro le llaman Hijo y a otro le llaman el Espíritu Santo? ¿Es que el Padre es mayor que el Hijo o el Hijo es mayor que el Espíritu Santo? No, queridos hermanos, ese es un orden para que nosotros podamos entender las diferentes funciones que él tiene para mostrarse a la creación, al mundo, queridos hermanos. Pero tenemos que decir que hay un solo ser, un solo Dios en 3 personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y ese Dios está con nosotros. Gloria a Él. Él siendo Dios sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. Dice, siendo Dios sobre todas las cosas, no era un hombre cualquiera, porque el que tenía que morir en la cruz, tenía que ser el sacrificio perfecto. No podía morir cualquier hombre. Dice la palabra de Dios que era el postrer Adán. El primer Adán fracasó. Él es el postrer Adán, el que ha venido a recuperar lo que el primer Adán ha destruido, ha tirado por suelo. Él ha venido a recuperarlo. Ahora, en esa recuperación que Él ha hecho de la humanidad, que Él ha hecho de toda la humanidad entera, de todos los pecados de la humanidad, que cargó sobre sus espaldas, gloria al nombre del Señor, cargó todos los pecados de la humanidad sobre sus espaldas y los llevó los pecados de cada uno, no solamente los pecados que cometieron en el pasado, sino los que cometemos ahora, pero te digo más los que vamos a cometer en el presente. Aleluya. El Señor llevó todos nuestros pecados, porque el sacrificio de Dios es perfecto para siempre. No necesitamos más sacrificios, no necesitamos más machos cabros, no necesitamos que el Señor muera otra vez. No, queridos hermanos, una vez para siempre ha muerto por nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Imaginaros por un momento qué cosa más grande. En la tierra andando el Señor, pero no era un hombre cualquiera. Dice que era semejante a nosotros, algo semejante a nosotros, pero no era como nosotros, señores. ¿Era humano? Sí. ¿Tenía su humanidad completa? Sí. Pero era como nosotros.
por el Espíritu Santo. Él era diferente a nosotros. En Él no había una concupiscencia por dentro que le llevaba a pecar. No, queridos hermanos. Y aquí estaba en la tierra el Dios que lo creó todo, andando por las calles de Jerusalén. Bendito sea su nombre para siempre. A este Dios lo cogen, lo crucifican, y Él dice la palabra: han pasado 3 horas de oscuridad. Qué malo es la oscuridad, hermanos. Amén. En la oscuridad es lo peor que podemos pasar en una vida. San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma, basándose en los pasajes de los cantares, cuando dice: por la noche busqué a mi amado y no le hallé. Gloria a Dios. Amén. Cuando la tsunamita se levanta por la noche a buscarle, ¿por qué? Porque ha tenido un error. Ha tocado el amado a la puerta y le ha dicho: levántate, levántate. Pero la tsunamita dijo: ¿cómo me voy a levantar? Si me tengo que levantar y me voy a manchar los pies y tengo que vestirme. Pero cuando recapacita la tsunamita, se levanta a buscar a su amado, pero su amado ya había pasado de largo. Pero tiene que ir por las plazas, por las calles, pero es de noche. Y en esa desesperación oscura de la noche del alma de ella, porque todos tenemos nuestra noche oscura del alma, el que más o el que menos. ¿Quién no ha tenido problemas? Que no hemos visto la luz por ningún sitio. Son como las 3 horas de la cruz del Señor. Son como la noche oscura de la tsunamita, que estamos buscando y no hallamos solución, que vamos al mar y se seca, que vamos al río y que se ha secado, y todo es oscuridad, y no vemos nada por ningún sitio, y ella está buscando por todos sitios, pero dice: los guardas que custodiaban la ciudad, y le dijo: ¿habéis visto a mi amado? Y al verla dice que le golpearon. ¿Pero por qué le golpeáis? Está buscando a su amado. Sí, pero es que se ha saltado las leyes. Es una mujer y no puede estar de noche por aquí. Y según nuestras leyes tenemos que golpearla. Eran los guardas que gobernaban el templo, que custodiaban el templo, porque los que custodiaban el templo, cuando vinieron a donde Jesús a prenderlo al huerto Getsemaní, vinieron personas con espadas que eran los guardas romanos, sí, los que toman, pero también vinieron la policía del templo, y la policía del templo no llevaban espadas, pero llevaban palos. Ellos, como eran muy justos y muy buenos, ellos no te mataban, te pegaban un palizón que te mandaban a la UCI. Pero matar no te mataban, porque eran muy justos, eran ellos muy santos, y estaba prohibido por la Torá matar. No podemos matar, entonces no llevaban espadas, pero llevaban unos palos, unas cachadas, te pegaban un palizón que te mandaban a la UCI si te salvaban de milagro. Eso es lo que hacían, y les pillaron los guardas y le golpearon. Pero ¿para qué me golpeáis? Si es verdad que he tenido un error, diría la tsunamita, que mi hermano se ha salido y yo he salido detrás y no es el momento de salir, pero he salido y he fracasado. Hermanos, disculpadme. ¿Cuántas personas han tenido la noche oscura del alma y ahora están arrepentidos? Quieren de nuevo buscar al amado. Pero queridos hermanos, disculpadme que no lo digo por el hermano, pero venimos los guardas del templo con los garrotes pegando palos. Vamos a dejar que se restaure. Gloria al nombre del Señor. Que mira cómo está, que va por las calles loquito buscando solución. Oh, si va buscando solución, encima más palos. No, cógelo, restáuralo, véngalo, ayúdalo. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La misericordia triunfa sobre el juicio. Gloria al Señor, aleluya. Y la mano de restauración, todos hemos tenido la noche oscura, todos hemos dicho cosas en
Primera de Corintios 15:3. Primera de Pedro 2:24. En su propio cuerpo llevó nuestro pecado en el madero. Primera de Pedro 3:18. Que él se ofreció a sí mismo por el pecado, sufriendo el justo por los injustos. En Gálatas 3:13 dice, fue hecho maldición por nosotros. Hebreos 2:9 dice que él buscó la muerte por nosotros. Entonces todo lo que hizo estaba escrito en las Escrituras. Tenía que morir en el madero, fue la muerte. Ahora pregunto yo a la iglesia, ¿estaba cumpliendo lo que Dios le mandó? ¿Estaba cumpliendo lo que Dios le mandó, sí o no? Y ahora digo yo, ¿por qué el Señor le desampara? Si lo estoy haciendo todo bien. Y ahora dice, Dios mío. Y Lucas emplea la palabra que quiere decir, emplea una palabra cuando él grita, que es acabado, que quiere decir gritar. Gritó a gran voz, ¡Dios mío! ¡Dios mío! El silencio se rompió por un grito del Señor después de 3 horas. ¿Por qué me haces amar? No puedo resistir esto. He cumplido toda la Escritura. ¿Por qué lo haces? Horas antes ha entrado en el Getsemaní. Y en el Getsemaní, queridos hermanos, aleluya, ahí tuvo el transcurso de verse solo. Le dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Velad conmigo. Y los discípulos se duermen. Anteriormente, en la cena, Judas se levanta y se va. Y Juan dice, y se entristeció. O sea, él se entristeció, aleluya, de la traición de Judas. Se entristeció, le dolió. Le va a traicionar a Judas cuando se lo era roto. Que lo he hecho cajero, que Judas no es como los otros que no son de la Galilea, que viene de otro sitio, que es más importante. Y sin embargo, le he dado una caja que no se la puedo dar a cualquiera. Y me va a traicionar. Y se entristeció. Y en esa tristeza le agregamos que dice Lucas que sudó grandes gotas como de sangre. Y según dicen los médicos que a causa del sufrimiento los capilares se podían haber roto y mezclarse el sudor con la sangre del mismo sufrimiento que llevaba, porque aunque era todo Dios, también era todo hombre. Y como hombre sufría. Y dice el Getsemaní, ¡pasa de mí esta copa! ¡Pasa de mí esta copa! ¿Qué estaba diciendo? El Señor, pasa de mí esta copa. Que no muriera, no. Él dice a sus discípulos, para esto he venido, para morir. Este es mi acometido, morir en la cruz. Y cuando Pedro se le pone delante y dice, no vayas a Jerusalén, él dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Él tenía bien claro los parámetros. Pero cuando está allí, queridos hermanos, en su humanidad, en la comunicación de propiedades, aleluya, cuando las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, aleluya, están ahí, y ahora en la comunicación de propiedades, la persona del Verbo le va diciendo a
no sabían que era todo Dios, pero que ahora él estaba comunicando las cosas, pero en ese momento ahí estaba, queridos hermanos, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Pero dice: pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Y cuando está ahora en el Getsemaní, aleluya, y luego la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? No entiendo esta situación. Tengo que morir, voy a morir. Pero no entiendo esta situación. El problema que tenía el Señor no era morir. El problema que tenía el Señor era el desamparo del Padre. Ese era el problema que tenía. Por eso el Salmo 22 lo recalca, y lo que dice es una profecía del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo puede ser que Dios desamparado a Dios? Eso es un misterio que no vamos a entender ni vamos a comprender, hermanos. Pero que se tuvo que hacer por un momento, no en naturaleza ni en esencia, porque sería imposible. No podemos dividir a Dios, no podemos ni podemos entenderlo, pero sí podemos decir, queridos hermanos, que de alguna forma, de alguna manera, el Padre tuvo que volver la cara por un momento por los pecados del Hijo, porque dice en Habacuc capítulo 1, verso 3, dice, hablando de Dios: tú eres limpio de ojos para mirar el mal y no puedes ver la iniquidad. Y como en él estaba cargado todo el pecado de la humanidad sobre sus espaldas, por un momento tenía que desviar la mirada del Hijo a causa del pecado, queridos hermanos, para abrazarnos a nosotros. Tenía que desviar, queridos hermanos. Era el sustituto de la humanidad, era el que tenía que sustituir a la humanidad entera, y por un momento el Padre tenía que hacerlo, queridos hermanos, y lo sabía el Señor. Por eso dice: ¿por qué me has desamparado? Pero la palabra que se emplea ahí en ¿por qué me has desamparado? No es la palabra de por qué, si sabiendo a lo que iba a hacer, sino se emplea la palabra ¿para qué? Porque en el Señor no hay preguntas, hay propósitos. Todo lo que hace el Señor es con un propósito, y Dios te trae los cultos con un propósito. Dios te hace respirar con un propósito. Dios te hace hablar con un propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Y en esa lucha dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? No en cuanto a la naturaleza, pero sí en la comunión íntima. Y se emplea la palabra o la frase Femón, que quiere decir Itainei, que dice es un propósito. ¿Para qué? Me tienes aquí atado y encerrado. Aquí estoy, en este cuerpo, aleluya, atado y encerrado. ¿Por qué me has desamparado? ¿Para qué? ¿Cuál es este propósito? Pero el Señor tenía que hacerlo por la humanidad. Imaginaros, yo pongo este ejemplo y pido disculpas a los que hagan daño, pero pongo este ejemplo. Un ser limpio, un ser que no había pecado en él, un ser que jamás había conocido el pecado. ¿Os imagináis estos señores demonios, diabólicos, que cogen a niñas con 5 o 6 años, pido disculpas, y se la llevan a sitios feos y hacen cosas horribles con ellas? A que el decirlo nada más os da angustia, a que os repugna, a que os da asco, vale. Y nosotros somos pecadores, que hemos conocido el pecado, pecamos y seguimos pecando, y eso nos da asco. Imaginaros un ser limpio y puro que jamás ha entrado ni una gota de sociedad en él. Ese era Cristo. Y que ahora todos los pecados
de toda la humanidad entera, de todos los asesinos, de todos los pecadores, de todos los fornicarios, de todos los borrachos, de todos los adúlteros, de todos los maldicientes, de todos los idólatras, tengan que cargarlo. ¿Qué aprensión sentiría el cuerpo del Señor? Por eso dice: pasa de mí esta copa, porque jamás he sentido esto y jamás me he separado de ti. Y ahora, por estas 3 horas de separación, no lo aguanto. ¡Basta ya! ¿Para qué? ¿Para qué? Pero dice la palabra del Señor en Hebreos que fue oído a causa de su temor reverente. ¡Aleluya! Y enseguida se le restituye la comunión por medio de la obediencia que él le tiene al Padre. Y cuando se restituye la comunión, otra vez vuelve a llamarle Padre. Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque nunca antes le llamaba el Señor Padre, le llamaba Dios, le llamaba vuestro Dios y mi Dios. Le llamaba de una manera diferente y le llamaba Padre. Aleluya. Pero en este momento le tiene que llamar Dios. Dice: ¿por qué me has desamparado? Por Dios, ¿por qué me has desamparado? Se pone en la condición de un hombre normal que ha sido desamparado por Dios, que no tiene el amparo de Dios por un momento y que no tiene tampoco, que tiene todo el pecado sobre las espaldas. Se ve solo, se ve entristecido, le han dejado sus amigos, le ha dejado todo el mundo, porque ahora lo deja el mismo Señor. Eso es lo que estaba sufriendo. No era solamente los clavos, no, era el sufrimiento interno que estaba teniendo. Pero dice la palabra del Señor que de alguna forma, y no me digas cómo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Quiere decir que de alguna forma ahí operaba también el poder de la Trinidad de una forma milagrosa. De alguna forma, queridos hermanos, el Señor de nuevo, el que restituye el Padre de nuevo, la comunión con Él, y tiene que decir: Padre, consumado es, todo ha sido hecho, todo ha sido hecho, gloria a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto tuvo que sufrir el Señor por nosotros? Aleluya. ¿Cuánto tuvo que sufrir por nosotros, hermano? Y quiero terminar con el Salmo 22. Este salmo mesiánico que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es lo que hemos leído. Este salmo mesiánico, el título del salmo es Al músico principal. Y se dice así: al músico principal, y lo pueden leer, dice: Ajedec Saaf, que es al corzo de la mañana. Al corzo de la mañana. A Jesús se le compara como al corzo de la mañana. Dice: mi amado viene saltando entre los collados. Se le compara como al corzo de la mañana. Según la historia natural de la ciencia, el corzo en la antigüedad era perseguido por los cazadores, y en esa persecución que tenía con los cazadores, el corzo corría y corría, pero llegaba un momento que desprendía tanto que el cazador no podía cazar rápidamente. Y ahí que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, porque no solo bramaba por el agua, sino para zambullirse del agua, para desprenderse de ese olor,
y que el enemigo ya no le pueda perseguir más. Aleluya. Aunque nuestro Cristo, revestido de humanidad, el enemigo comenzaba a tentarle, a perseguirle, a hacerle caer. Fue tentado en todo, pero sin pecado, en la palabra del Señor. Pero ha llegado el momento de la cruz. Se ha sumergido, como el corzo de la mañana, se ha sumergido en lo más profundo de la muerte, 3 días. Eso de que estuvo predicando a los antediluvianos y tal, nada. Amén. Ni de antediluvianos ni nada de eso. Estuvo en 3 días en la muerte como cualquier hombre, punto. Amén. Olvidaron de antediluvianos y que predicó a los espíritus encarcelados. Nada, olvidaron de eso. Amén. Nada, ojalá no. 3 días que estuvo ahí. Y ahora en esos 3 días se sumerge. Y ahora cuando sale con un cuerpo glorificado. Y ahora cuando Juan lo ve en la visión, no lo reconoce. Has estado con él 3 años y no le reconoces. Claro, es que ha pasado por el agua. Es que ha pasado por el agua. Es que ha resucitado con un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Y cuando vuelva de nuevo en las nubes, ya no volverá clavado en una cruz. Amén. Aleluya. Volverá victorioso, diciendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no habrá demonio que lo clave. Vendrá a por su iglesia, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes, dice su palabra. Y ante tal gloria que el Señor ha hecho con nosotros, digo yo, vas a seguir pecando, vas a seguir maldiciendo, perdóname pastor, vas a seguir teniendo pagas falsas. No sabes que te vas a condenar a un infierno. No sabes que el infierno existe y existe un cielo. No sabes que lo que ha hecho el Señor no ha sido porque le ha dado la gana, ha sido para salvar tu vida, porque te ama, porque te quiere, porque te perdona. ¿Vas a seguir haciendo todo eso? Es el momento de que te arrepientas a los pies de la cruz y le des gracias por el sacrificio glorioso que ha hecho. Cierra tus ojos ahora. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Cierra tus ojos y glorifica a Dios. Unos minutos nada más y terminamos rápidamente.